Bienvenidos a un video de matemática, en el cual hablaremos acerca de los números irracionales. Entonces, lo que vamos a estar haciendo va a ser ubicar números irracionales en la recta numérica. Para eso nos vamos a apoyar de la siguiente recta y vamos a incluir el eje Y, que también lo vamos a estar utilizando para este tipo de ejercicios. Y me van a pedir entonces ubicar aquí algunos números. Partamos por algo sencillo, por ejemplo un medio. Sí que basta saber que es 0,5 para saber que yo lo puedo ubicar entre 0 y 1. Y tendría entonces ahí su ubicación exacta en la recta numérica. O 5 medios, ya si tengo dudas de dónde ubicarlo, también podría efectuar esa división, considerar que es 2,5 y entonces yo encuentro su ubicación exacta también en la recta numérica. O el 3,1, ya que acá en este caso para encontrar exactamente su ubicación, entonces desde el 3 hasta el 4 yo debiera entonces segmentar esa unidad en 10 unidades más pequeñas y por lo tanto el 3,1 le correspondería entonces ubicarse en la primera unidad que yo segmenté y ahí tendría entonces su ubicación exacta. Pero ¿qué pasa si aparecen este tipo de números como raíz de 2 o raíz de 5? Que uno los puede ingresar a la calculadora y tener una aproximación de ellos, pero esa aproximación no me diría dónde se encuentra exactamente ese número y nosotros queremos determinar su posición exacta en la recta numérica. Entonces, para poder encontrar eso, vamos a recurrir al teorema de Pitágoras. Rápidamente, el teorema de Pitágoras, que funciona solo para triángulos rectángulos, ¿ya? Me dice que la suma de los catetos al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Algunos ejemplos que cumplen el teorema de Pitágoras: por ejemplo, el triángulo rectángulo de catetos 3, 4 e hipotenusa 5 cumple con el teorema de Pitágoras. Pues claro, si yo lo compruebo, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, los catetos al cuadrado, tienen que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Desarrollo, ¿sí? Que sería 9 y 16 respectivamente, y si yo sumo eso me da 25, por lo tanto cumple la igualdad del teorema de Pitágoras, así que están correctas esas medidas. Otro ejemplo, con un número un poco más complicado: un triángulo rectángulo de catetos 4 y 6 y una hipotenusa aquí ya un poco más especial, que es raíz de 52, que si usted lo ingresa a la calculadora puede verificar que también es un número irracional. Si quisiera comprobar entonces si estos números cumplen con el teorema de Pitágoras, bueno, debiera hacer yo la suma de los catetos al cuadrado y preguntarme si es que efectivamente es igual o no a la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como tengo una raíz cuadrada y esto está elevado a 2, ellos se simplifican. Así que 52 queda al descubierto. Y si yo resuelvo estos cuadrados, me darían 16 y 36, que si los sumo, efectivamente 52, y ellos cumplen el teorema de Pitágoras. Así que este triángulo también estaría correcto. Volvamos entonces con el ejemplo. ¿Cuál es la técnica entonces para graficar este tipo de números como raíces que me dan números irracionales? Es considerarlos como hipotenusas. Ya, ojo con esto, vamos a considerar este tipo de números como hipotenusas. Es decir, que y además queremos utilizar el teorema de Pitágoras, así que debiera yo poder construir un triángulo que cumpla con las características del teorema de Pitágoras, es decir, dos catetos tales que si yo hago su suma de ellos al cuadrado, me debieran dar la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Recuerde que escogimos este número como hipotenusa. Bueno, yo aquí podría hacer más cálculos porque la raíz, igual que en el ejemplo anterior, y con la potencia 2 se simplifican y me queda el 2 al descubierto, y ello me permite entonces encontrar con más facilidad estos dos catetos que yo estoy buscando. ¿Quiénes? Dos números que al cuadrado y sus resultados luego al ser sumados me dan 2. En este caso es 1, ¿ya? Puedo corroborar eso, si 1 al cuadrado me da 1 y 1 al cuadrado también. Si yo sumo eso me dan 2, y entonces se cumplió la igualdad cuando yo escogí la hipotenusa raíz de 2 y escogí los catetos 1 y 1. Vamos a construir entonces ese triángulo en la recta numérica. Vamos aquí a dibujar un triángulo que tiene que tener primero un cateto de una longitud de unidad. Tiene que tener otro cateto de forma vertical que también mida 1, fue los que encontramos acá. Y entonces, si yo trazo la hipotenusa a través de ellos, ¿cuánto mide esta hipotenusa? Bueno, mide raíz de 2, ¿sí? Que fue para el ejemplo que estamos utilizando.
Que es lo siguiente, necesitan tener compás, porque la punta del compás la vamos aquí a colocar en el origen del plano. El compás lo vamos a abrir de tal manera que tome toda la longitud de esta hipotenusa, y luego lo vamos a dejar caer, y aquí en la posición que caiga, esa va a ser la misma longitud de la hipotenusa. Por lo tanto, ahí donde cae el compás me está mostrando eso, donde se ubica exactamente este número irracional. Es decir, encontramos la ubicación exacta en la recta numérica de un número que tiene infinitos números decimales en su desarrollo, ¿sí? Es bastante especial este tipo de cálculos. Un número que no para de arrojarme números nuevos, yo puedo encontrar su ubicación exacta. Vamos con el ejemplo para aclarar más estas ideas. Recuerde, dijimos lo primero es considerar este tipo de números como hipotenusas. Y si quiero construir un triángulo, entonces utilizando el teorema de Pitágoras, debiera yo encontrar los dos catetos, tales que si al cuadrado los sumo, cumplan con la igualdad siguiente. Podría yo entonces aquí seguir trabajando. La raíz de 5 elevado a 2 hace que se simplifique la raíz con la potencia. Me queda al descubierto 5. Esto me permite encontrar con más facilidad aquellos dos catetos que quiero buscar. ¿Quiénes? Dos catetos, dos números que al cuadrado la suma de ellos me dé 5. Y en este caso son 1 y 2, porque si hago 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Y si yo efectúo su suma, cumple con la igualdad. Entonces, el triángulo que yo quiero escoger para graficar raíz de 5 es un triángulo de cateto 1, de cateto 2, el otro, y por ende si yo trazo su hipotenusa va a ser raíz de 5. Así que tomo el compás, pongo la punta del compás en el origen del plano, abro el compás de modo de tomar toda la longitud de la hipotenusa y la dejo caer hacia el eje X de la recta. Y ahí quiere decir que se copió entonces la unidad exacta de la hipotenusa, y yo puedo saber entonces con seguridad que ahí se ubica el número irracional raíz de 5, y un número que también tiene infinitos números en su desarrollo decimal, pero yo de todos modos, a pesar de eso, puedo saber cuál es su ubicación exacta. Si tienes consultas acerca de esta presentación, te dejo invitado a ingresar al foro de consulta y dejar ahí tu duda para atenderla, y además atención a la tarea, donde ahora les tocará a ustedes graficar números irracionales. Nos estamos comunicando por el foro. Adiós.